¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Trauma. Hoy tenemos un invitado, pero antes de presentarte queremos hacer la introducción. Saludar a los giles. Saludar a los giles de siempre. Los traumados, ¿no? Giles traumados. Nelson Cabrera, el gil número 1. Gracias. El gil número 2. David Vega. David, ¿cómo quieres que te...? David está bien. Así. No vayamos más. David, sí. David Vega. Davico. Y hoy, ya que estamos con Davides, yo te conozco hace bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? 12 años. ¿Cuánto lo siento? 12 años. ¿Cuántos tiene la pájara? ¿Cuántos años tiene la pájara? 11. Como 11. Es tu hija, Es Pablo. tu hija. Cierto. Mi hija está acá atrás y tiene 11 años. Recién casados. Sí, recién casado, sí. Sí. Así que él es David Jaramillo. Bienvenido a Trauma de Giles. Te va a encantar esto porque aquí te vas a sentir en tu papayal. No sé por qué razón me siento más intimidado que cuando estoy con un paciente psicológico de verdad. Bueno, Porque acá Es que somos tres. Acá es No es como un que paciente. estuvieras delante de un paciente con personalidad múltiple y con traumas en cada uno de ellos. Sí, exactamente. O sea, creo que voy a dar un examen oral así de maestría y doctorado en psicología. y David es psicólogo, ¿cierto? Así es. Sí. ¿Psicólogo en qué, David? A ver, soy psicólogo, tengo una maestría en terapia de familia, intervención en crisis, también me especializo en pareja y adolescencia. Y ahora estoy estudiando defensa internacional de los derechos humanos. Ay. O sea, este sí sabe. Sí. Bueno, o sea, necesitamos. David, hoy queremos tocar un tema que en el Ecuador, yo no sé, amigos que nos están viendo, los tres que nos ven desde otros países, se acaba de aprobar el matrimonio igualitario en Ecuador. Entonces, creo que necesitamos hablar acerca de cómo está el tema de la iglesia. Pero antes de eso, tú no eres de los psicólogos que analiza a la gente cuando se sientan o... Realmente ya los analicé. Ya está. Tenemos esperanza, Tengo pero... diagnóstico y todo. Y prescripción pastillas. médica. Ya sabes qué hacer con cada uno. Sí, Desde que sí. me mandaste la ubicación te analicé. Sí, que hay uno. Ok, entonces voy a volver al tema. ¿Qué crees tú o cómo le ves tú a la iglesia con respecto a todo este movimiento LGBTI y toda la onda de pongamos en el tapete el matrimonio igualitario? ¿Cómo le ves tú? Ok, creo que la reacción de la iglesia en este momento no es diferente a la misma reacción que hubo mucho tiempo atrás. De hecho, estaba revisando yo un poco lo que pasó en los Estados Unidos cuando se eliminó la esclavitud. Así que precisamente la iglesia estuvo ahí protestando y sobre todo cuando el divorcio acá en el Ecuador se instaló. Entonces, la reacción es la misma, siempre una reacción de resistencia, de miedo, de rechazo, aunque digan que no es rechazo a las personas, pero es de rechazo porque es interesante que es el único tema frente al cual la iglesia se manifiesta, convoca marchas, pide consulta popular, pero otros temas que son mucho más fuertes dentro de la sociedad ecuatoriana son temas donde la iglesia ni siquiera hace un pronunciamiento. O sea, vos no vas a marchar. Para nada. Me refiero a... Yo marcho en otro lado. Y hago marchar también. Pero no. Yo no me imagino a Jesús organizando una marcha. No me imagino a Jesús ni siquiera marchando por esto. Wow. No. O sea, Jesús no estaría, alábenme, No, en contra de los... No, creo que la actitud de Jesús sería como con la samaritana, con la mujer adúltera. Creo que Jesús tendría una actitud mucho más de amor hacia estas personas antes que una actitud tan de condena y de rechazo. Eso no significa que Jesús no llamaría al pecado como debería llamárselo, pero no actuaría de esa manera hacia estas personas. De hecho, una de las cosas bien interesantes es que si la muerte de Jesús hubiera sido sometida a consulta popular como Pilato lo hizo, realmente tal vez Jesús se hubiera salvado. Pero fue sometida a consulta popular a una multitud asustada por fariseos, igual que ahora. Entonces, ¿qué pasó? Hubo el resultado que todos conocemos, ¿no? Entonces ahora quieren una misma consulta popular asusada por algunos líderes religiosos que nunca se han pronunciado contra violaciones, acoso de niños, corrupción dentro de la iglesia, etcétera, etcétera, pero que en este caso sí marchan. Nosotros siempre hablamos de un concepto o una diferencia mejor entre iglesia como organización e iglesia como organismo, como el cuerpo de Cristo. Ajá. Y a veces la organización, la entidad,
El sistema. El sistema, el rótulo, es lo que determina o actúa en función social, digamos, o son los que salen a protestar, o son los que de pronto denigran o separan a ciertos grupos y todo eso. Pero creo que coincidimos en esto, en el tema de cómo Jesús actuaría, y el llamado evangelístico es esto, o sea, identificar el pecado como pecado, pero mostrar este amor hacia el perdido para que conozca a Cristo. O sea, vos no saldrías a protestar. ¿Tú vas a marchar? ¿A protestar en qué? No marchan. ¿En qué? ¿En contra de la ley que se aprobó en Ecuador? No, yo creo que no. Yo no saldría a protestar en cuanto a una ley, porque no creo que esa es una Porque tu cuestión... esposa no te da permiso. Pero... Es otra Pero, cosa. mire, perdón que interrumpa. Pensemos un poquito en el tema de Jesús. O sea, ¿Jesús hizo separación iglesia-estado cuando él estuvo aquí? ¿Hizo o no hizo la separación entre el Imperio Romano? Claro, entre el Imperio Romano, las leyes del Imperio Romano, la ley judía, que era la ley de Dios o dada por Dios, ¿hizo separación o no hizo separación? Sóplenme la 3, Sí, por favor. sí. Sí hizo, sí hizo. Sí, Así ¿cuándo? es lo que es. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Cuando dijo a Dios lo que de Dios y a César A César lo que es de Eso. César, cuando pagó los impuestos, nunca se fue en contra de la ley del Imperio Romano. De hecho, cuando tenemos el pasaje de la mujer adúltera, claro, vinieron con la ley judía, hay que apedrearla. Y él no dijo no, ¿cierto? Él no dijo ni Él sí ni no, Exacto. ¿verdad? El primero que esté sin pecado, lance la piedra. Entonces aquí hay un tema que no le estamos nosotros prestando mucha atención porque creo que el fanatismo nos vuelve ciego. Que esto hay que hacer diferencia entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia es una entidad que rige sus feligreses, pero no puede gobernar una nación. Y el Estado tiene que garantizar el derecho para todos, independientemente de cuál sea la creencia que tengan sus ciudadanos. Completamente de acuerdo. Y por ahí venía lo que discutíamos también. El Estado debe gobernar sobre el bien común y no mi bien personal. Así es. Y desde ese sentido, la posición de la Iglesia es cuidar de su feligresía, pero la del Estado es velar por los derechos de todos. Tanto de lo que están dentro Sí, como pero fuera de la claro, iglesia. ¿hasta cuándo yo como Estado defiendo tu derecho, pero te afecta acá? O sea, ¿Pero en qué te afecta? no O sea, sé. Que las parejas LGBTI ahora puedan tener un matrimonio civil, ¿en qué te afecta a ti? Porque tú sigues teniendo tu matrimonio civil. De hecho, ellos van a querer Entonces casarse. no se te resta ningún derecho. Yo estoy en contra de cualquier tipo de matrimonio. Mentira. Entonces, los derechos nuestros, porque los 4 acá estamos casados, no son restados. Cada uno no con se su pareja. ven. Sí. No se- Sí, lo que se aprobó es el matrimonio igualitario, Ok. no la O sea, bigamia. nuestro derecho no se ve afectado. Seguimos casados, es más, podemos divorciarnos y volvernos a casar con quien nos dé la gana. Entonces, yo sí oigo esto de que no es posible que se apruebe el derecho de ellos porque el derecho de ellos afecta mis derechos. ¿Cuál derecho se afecta? Claro. No se afecta Ahora, mi respondiendo derecho. un poco a la pregunta que Pablo hacía, de vos vas a salir a marchar en contra, protestando. Yo en lo personal no. ¿Por qué? Porque no creo que es mi función. Ujú. Nelson. Sí, no creo que es mi Tú función. no tienes funciones. Sí, no creo que yo no tengo ni el peso político como para... Ni el peso Ni físico. el peso físico como para ir y decir que esto está... Yo lo pensé, pero no lo dije. esto está bien o esto está mal. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso legal detrás, ¿sí? Claro. Y creo que eso hubo durante mucho tiempo hasta que se llegó a este tema de la ley. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, salir yo a las calles a tirar piedras, a quemar llantas o lo que sea, no va a cambiar en nada. Ok, mejor hagamos una concentración, una campaña, alguna cosa evangelística, alguna estrategia evangelística para llegar a esta comunidad. Pero yo no creo que ese es el punto. Yo creo que el punto está en lo que estamos tratando de ponerlo sobre la mesa. Es, ok, yo como iglesia, ¿cómo gano a una persona que por lo general está siendo rechazada? Como en el caso de las personas que tienen una tendencia, una LGBTI. orientación sexual diferente. Entonces, yo estoy pensando, ok, a ver, esta persona que es mi vecino, que vive atrás y que, bueno, veo que tiene esta tendencia sexual, ¿que le rechazo o le predico? ¿O le llevo a que ¿Y conozca la cómo le comunidad? predico? O sea, que le Creo digo, que ¿sabes ese que es es el pecador? punto. Porque independientemente de cuál sea mi postura, las leyes van a ir surgiendo, las leyes se van a ir aprobando porque el mundo en sí está caminando hacia ese Así es. sentido. En algún momento, en algunos países fueron primero, en Argentina fue hace unos años atrás,
hoy está llegando a Ecuador, mañana va a llegar a otros países, pero de alguna forma va a llegar a nuestra comunidad. Entonces, el problema es que la iglesia a veces se está cerrando a este tipo de cosas que están ocurriendo a nivel nacional, a nivel mundial, y lo único que ocurren hacemos dentro es que, de la iglesia. y que dentro de la iglesia está callada. Dentro de la iglesia. Y O sea, porque dentro de la iglesia evangélica y católica hay homosexuales y en posiciones de liderazgo. ¡Wow! No, Pastor, que me estás viendo, ojo. a ti te digo, no. Creo que estoy de acuerdo con él en esa postura. Y antes de pasar, creo yo, a qué es o cómo deberíamos reaccionar, quisiera preguntar ahí, David, ¿por qué la iglesia reacciona de esta forma? ¿Por qué, tanto en lo que nos decías cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos o con el derecho a sufragar de la mujer y de participar en Y del divorcio acá. y del divorcio aquí en Ecuador? ¿Por qué la iglesia reacciona así? Y tan tarde, ¿no? ¿Por qué tarde? Porque eso es lo que... Pero es que es una reacción, o sea... Es una reacción tardía, o sea, ya aprobaron y ahí recién se No, aprobó. no. Las cosas que no se conocen, las cosas que no se entienden generan miedo. Miedo. Y viene una histeria colectiva y esa histeria colectiva es lo que moviliza a las masas. Entonces, ¿cuál es el miedo? Se va a destruir la familia, se destruye el matrimonio y vienen por nuestros niños. La Por educación. Dios, vienen por nuestros niños. Entonces, claro, o sea, si vienen a tocar a mis niños y con mis hijos no te metas, ¿quién no se va a movilizar, pues? Sí, claro. O sea, es Claro, un motivante ¿quién no se para va? sacar a la gente. Pero por supuesto. Entonces, ¿dónde está la amenaza a los niños? Van a decir que los pobres niños vengan ahí a una pareja besándose. Perdóname, pero los niños no entienden de discriminación. Los niños no hacen diferencia entre blanco, negro, rico o pobre. Ellos se llevan con todo el mundo. Somos nosotros los que sembramos el odio. Segundo, estos niños con los que queremos que no se metan son los niños que ven en YouTube, que ven en las series todos los días. Que son de la liga. Así es. Y a veces... Entonces ven series y ven programas donde hay parejas homosexuales, heterosexuales, todo lo demás. En Disney Son está seguidores de youtubers que son gays. Y eso ven nuestros niños y esos ven nuestros adolescentes. Pero claro, la amenaza está acá. Entonces, en lugar de enseñar a nuestros niños a amar a todos sin distinción, ya les estamos enseñando a hacer esta discriminación, porque estos niños son los primeros que van a marchar asusados por sus padres porque vienen por ellos. Esta psicosis colectiva. Histeria colectiva. Histeria, no, pero yo hablo de psicosis. Estás hablando con uno que sí sabe de la diferencia que me corrija, entre que me psicosis corrija. y artrosis, ¿no? Es en cierto modo impulsado, magnificado por el tema de redes sociales cuando uno postea algo y empieza a recibir A miles. mí me sacaron la madre, te Y digo. son publicaciones que no tienen base, O sea, por allí dicen cosas como, ahora se va a aprobar que se casen hombres con animales. Eso se llama zoofilia, es un trastorno. O sea, es una estupidez. ¿De dónde tienen estas bases? Sí, y cuando que te tienes sacaron. un perro y que le consideras más como tu hijo que como... Ey, vamos a hablar de los perrijos en otro programa. Ah, ya ves. En otro programa. Porque él también tiene perrijos. Ah, es cierto. Los dos perrijos. A mí me sacaron la madre en el... Hubo un cristiano que yo le amo, y no voy a decir el nombre, pero Daniel, que me Te estás casarías viendo, con él. Ahora sí. ahora ya puedo. Pero Daniel, no voy a decir tu nombre. Perdón. Pero un amigo, ¿no? Me dice, Pablo, no puedo creer que vos hayas puesto, yo posteé algo en el Facebook de que en lugar de ir a marchar, creo que propongo que la familia sea más íntegra, creo que propongo que nosotros demos más amor a justo la comunidad LGBTI que necesita muchísimo amor, tanto como nosotros, tanto como un cristiano que vive en corrupción, como un padre de familia que le pega a la esposa, etcétera, también necesita el mismo cariño, ¿cierto? Estas personas me mandaron al cuerno. Entonces la pregunta sería, ¿cómo? No sé si vos has tenido esta experiencia de gente que viene lastimada por la iglesia por este tema. ¿Qué haces? ¿Qué le recomendarías a lo que te están viendo de cómo llevarnos, cómo Muy vivir? bien. O sea, primero no juzgar.
de hecho, por mi profesión, he recibido a mucha gente, no solamente creyentes, sino a líderes o pastores que vienen en condición de problemas emocionales por un lado y por otro lado con condiciones sexuales también como las que estamos hablando. No es una condición tampoco, pero con una orientación sexual así. Rechazados por varias iglesias. He atendido a varias personas y que de verdad tienen un sincero deseo de acercarse a Dios, y no solo de acercarse a Dios, sino aún de servir dentro de una iglesia, pero que las puertas son cerradas, y yo entiendo la diferencia entre asistir y servir, pero no podemos juzgar. Sí creo que debemos nosotros abrirnos para que una persona LGBTI pueda llegar a una iglesia y recibir la palabra, porque finalmente quien hace la obra es el Espíritu Santo. A todos nosotros nos dijeron antes de recibir a Jesucristo que éramos pecadores, porque todos somos. Y fue el Espíritu quien nos convenció de eso, y seguimos en este proceso de santificación. Pero ponemos a unos pecados sobre otros. Sí. Entonces, hay pecados graves cuando no nos damos cuenta que en la Biblia el mentiroso está al lado del homosexual, perdón, y que está también el fornicario y que está también el adúltero. No, pero no marchamos contra el adulterio, no marchamos contra la fornicación, no marchamos contra la mentira, marchamos contra los homosexuales. El matrimonio no está amenazado, el matrimonio sigue dándose y va a seguir dándose. No amenaza a la familia, por varias razones. Primero, ustedes que son teólogos saben que el concepto de familia viene desde la antigüedad e incluía a los siervos y esclavos. Sí, ¿No es cierto? Entonces, el concepto de familia no es igual al que nosotros pensamos. No. El concepto de familia incluía a todos siervos y esclavos que pertenecían a un patrón, a un jefe. Pero creo que hemos hablado de la misma, o hemos tocado de la misma tecla en otros temas. Sí. Que muchas veces el tema de interpretación bíblica, o mejor dicho, yo estoy leyendo mi Biblia, esta que tengo impresa acá, y creo que es la sagrada inspiración de Dios, y no me detengo ni siquiera a ver otras interpretaciones u otras traducciones, ni siquiera profundizar, ni hablemos de irte al griego o irte un poquito más allá a un contexto histórico. Sí, simplemente leo acá y claro, tengo una mente sesgada, solamente estoy viendo esto. Y claro, y entiendo la palabra calcañar y le doy al calcañar y nunca sé qué significa calcañar, pero estoy ahí con esa palabra. Entonces hay gente que no sale de un tema teológico, o mejor dicho, hace teología de un contexto o de un texto que ni siquiera entendió. Y de solo una solamente interpretación. Sí. Y yo creo que cuando la gente hoy en día se para a hablar de ¿cómo se dijeron esa? El diseño original o lo que sea. Sí, pero no es el punto. O sea, no es el modelo en sí, sino lo que Dios está diciendo acerca de familia, lo que Dios está diciendo en cuanto al hombre, a la mujer, a la identidad. Porque yo creo que ahí es donde uno pierde totalmente su brújula cuando deja de ver a Dios en todo esto. Y el hombre en sí se alejó de Dios por dejar de ver a Dios. Es lo que vemos en Romanos capítulo 1, dice que Dios, el hombre no reconoció a Dios como tal y se perdió. Su mente fue degradada, se entregó a diferentes tipos de pecados, y en esta lista de pecados está la homosexualidad, pero también está la desobediencia a los padres. Sí. O sea, es bien amplio el abanico de oportunidades de pecado que tenemos. Y yo creo que eso se trata, y es muy importante lo que tú estás señalando, eso se trata para que nuestros amigos que nos escuchan entiendan. No es que estamos defendiendo esto, ¿no? Y no es que estamos cambiándole el nombre tampoco. Lo que yo creo es que son dos cosas. Primero, diferenciar iglesia y Estado, y segunda cosa, no es la forma de acercarnos a ellos a mostrar el amor de Dios. ¿Ya? Alguien va a decir, sí, pero es que Dios también condenó el pecado. No estamos diciendo que no es así. Estamos diciendo que el camino es el amor, y a través del amor es que se gana, se transforma. Ya lo dijo Pablo en 1 Corintios. Tú no, el apóstol. El que sabe. No, yo les muestro un camino mejor, un camino más excelente, que es el camino del amor, ¿no? Y aquí hay de todo menos amor. O sea, yo he leído en las redes una cantidad de cosas impresionantes. Ya se declararon jueces encima de Dios, o sea, ya determinaron infierno para todos. Pero a veces es una pelea por quién tiene la razón, más de que, como tú dices, demostrar el amor de Dios. Porque al final de cuentas es mi postura bíblica, porque yo tengo la razón. Porque mi iglesia me enseñó así. No, y la Biblia está sobre... Yo veía textos y en cierto modo estoy de acuerdo, en cierto modo no, pero la frase decía: ¿a quién debes obedecer? ¿La ley de Dios, la ley del hombre? Y vos dices... Bueno, Romanos 13 te da la respuesta. O sea, vos dices, wow. O sea, Romanos si 13 te dice esto, que... pierdo acá y digo allá. Es como una discusión
con mi esposa, pierdo por los dos lados. Romanos 15. Romanos 15, 13. Ah, perdón, solo tiene 14 capítulos. 16. Anyway, así, perdón. Bueno, Maldito seminario, no me enseñó nada. ya me iba. Iba a no decir sé. algo, Tú Sí, dilo nomás, dilo Tú nomás. fuiste pastor de él varios años, ¿verdad? No, el pastor de él se llama Teddy Bermúdez. Cámbiame el tema. Bueno, ya me olvidé lo que iba a decir. Sí, lo que ibas a Ok, decir. Estábamos hablando del amor, o sea, Sí. qué chévere sería realmente hacer una marcha donde como iglesia llevemos pancartas y carteles diciendo que los amamos y que nuestros brazos están abiertos para ellos. Que así como Dios los ama, nosotros también los amamos, ¿no? En lugar de estar haciendo estas cosas, pintando un fantasma tan grande cuando hay otras cosas que están destruyendo nuestra vida, nuestra familia y aún nuestras iglesias. Yo creo que lastimosamente como iglesia e institución hemos caído en un discurso terrorista, en el sentido de que planteamos todo el terror y todo este fantasma que David dice como que llega la hecatombe o el final de la humanidad y si no hacemos algo se va a perder para siempre. Y son discursos terroristas, son discursos que implementan el miedo para que la población actúe de cierta forma. Y la iglesia ha estado actuando como un terrorista. Ciertos grupos de Cierto, iglesia. no todo, porque sí hay excepciones. David, tú decías algo acerca de no juzgar y ese fue el primer punto. ¿Qué más tendríamos que hacer con una persona que se acerca a nosotros? Sí, muchas gracias. ¿Ven cómo se desvían ustedes? Bueno, lo primero para mí es no juzgar. Y segundo para mí es un plan de aceptación. O sea, la aceptación no significa aprobación. Ya decía mi esposa algo muy chévere. Ella decía, nosotros como cristianos abrimos nuestros brazos y aceptamos a la gente en la condición que venga. Pero la aprobación o el juicio viene de Dios. A ver, entonces, otra vez, barájame, porque acuérdate que yo tengo, problemas. Aceptar no significa aprobar. Aceptar tiene que ver con aprender a vivir con las circunstancias que nos tocan vivir. Y aquí hay una circunstancia, hay una realidad que la iglesia debe aceptar y debe aprender a vivir o a responder frente a esa realidad. Pero no aprobar. Eso no significa que estamos aprobando. Ok. Entonces, ¿tú crees que por la histeria colectiva va a venir el tema de que en algún momento vamos a tener que casar a los pastores? Van a No tener es que verdad, casar? nadie No. nos está obligando a eso. Además de que hay derechos y los derechos son irrenunciables. Nadie nos puede imponer esto. ¿Por qué? Porque un derecho que existe y que no nos están quitando es el derecho a la libertad de cultos. O sea, dentro de los derechos humanos tenemos derechos humanos, tenemos derechos civiles y políticos y tenemos derechos sociales, económicos y culturales. Aquí hay un derecho civil que ahora simplemente se está ampliando. Un derecho que antes teníamos únicamente los heterosexuales, ahora también los tienen ellos. Pero existe dentro de estos derechos también otro derecho, la libertad de expresión, y dentro de eso la libertad de culto. La libertad de culto no se va a ver mermada por lo que acaba de ocurrir y nadie nos va a obligar porque existe la libertad de conciencia. Entonces, si alguien viene y me pide, uno con libertad de conciencia puede decir no, y no voy a ir preso por eso. Pero ya están diciendo que te van a obligar y que vas a ir. Es mentira. Ok. Entonces, no juzgar, la aceptación no es igual que aprobación. ¿Qué más? Y la tercera cosa, yo sí creo que hay que incluirlos dentro de la iglesia. No estoy hablando de un ministerio, pero pueden asistir a nuestros grupos, a nuestras células, participar en nuestras actividades. Es el amor el que transforma y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero ahora en momentos como este nos olvidamos. Es el amor el que cubre multitud de pecados y es el amor, siempre decimos que es la fuerza más poderosa, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que nuestra relación y nuestra conducta hacia ellos tiene que ser así, una conducta de amor inclusiva y finalmente Dios es el que va a tocar sus vidas. Lo ha hecho con todos nosotros, perdón, pero no, no todo adúltero o fornicario dejó de serlo inmediatamente cuando llegó a la iglesia. Algunos siguen todavía luchando, pero no les cerramos la puerta y no salimos a marchar. Sí, nosotros hacemos un programa. Perdón, de o sea, YouTube. fornicación es lo que más hay en la iglesia. Sí, y adulterio también hay, y a veces lo sabemos. Sabemos también de hombres que maltratan a las mujeres y los pastores le dicen, ore, déjeselo a Dios, ¿sí? Déjeselo a Dios, que Dios va a cambiar. Chuta, pero a ese maltratador oramos por él para que Dios lo cambie, pero
al homosexual, no. Yo he escuchado predicaciones del pastor hablando acerca de si tu mujer no te hace caso, Dale. dale. Sí. Es que el reggaetón nos hizo eso. Sí. Dale. Desde el púlpito de mujer, marido, puños tiene. David, una vez fui a una peluquería y la persona que me cortó el cabello era un transexual, ¿sí? No era una persona femenina, no, estaba vestido de mujer. Y ¿Era conversando... transexual o travesti? Ay, me cambiaste los términos. Hoy ya me enseñaste 2 términos diferentes, no sé. Hay como un montón. Era un hombre vestido de mujer, ¿sí? Y conversando, me preguntó qué hacía. Yo le conté que trabajaba en un ministerio, que estaba en una iglesia, y me dice, en un momento me dice, ¿tú crees que Dios me ama? Y yo digo, sí, claro. Entonces me dice, no, porque mi hermana y mi familia van a una iglesia X y ellos siempre salen a golpear puertas y a predicar y ellos dicen que yo estoy condenado al infierno, que no tengo forma de arreglar mi vida y que Dios me odia y Dios va a destruir mi vida. En el Día del Padre le quiero ver, ¿eh? Entonces la agarré y hablo le empecé a hablar del evangelio y le mostré el amor de Dios. Y yo le digo, sí, Dios condena el pecado. Y le mostré el pasaje donde hay pasajes donde Dios habla sobre el juicio, sobre los pecados y dentro de esos el tema de la homosexualidad. Y se pone a llorar y me dice, ¿sabes que nadie jamás me ha dicho que Dios me ama? Nunca nadie me ha dicho que Dios me ama. Y no llegamos a una conversación mayor, quedó ahí la conversación, pero a mí me impactó esta expresión de parte de esta persona. Decía, mi familia siempre me ha condenado y me ha dicho que Dios me odia. Y es la primera vez que alguien me dice que Dios me ama. ¿Y qué impacto tiene esa frase? Me hiciste acordar de un hombre de 25 años que llegó a un estado muy depresivo porque había terminado roto con su pareja homosexual, ¿no? Y bueno, conversamos y a la final yo le dije esto, o sea, independientemente de todo lo que ha pasado, hay una cosa que quiero que sepas, que Dios te ama. Me miró con una cara de susto y me dijo, ¿sabes que he ido a iglesias evangélicas y me han cerrado las puertas? Entonces, tocaste la diferencia entre Dios y la iglesia, ¿no? Pero esta frase, Dios te ama, fue una frase tan impactante para él que terminó llorando, oramos juntos y desgraciadamente empezó a asistir a mi iglesia. ¿Por qué desgraciadamente? A la que yo asisto. Porque él luego asistió con su pareja, pero cuando ciertas familias se enteraron, les dijeron a sus hijos adolescentes que no se acerquen a ellos. Entonces, la herida nuevamente se abrió. Claro. Sí. Entonces, a veces Dios los ama, pero somos nosotros los que terminamos dañando el amor que Dios muestra. Exactamente. Wow. Pero ya nos está cortando. Sí. Solo quiero decir un par de cosas nomás. Creo que debes volver a esa peluquería. Sí. David, gracias. Oye, nos has desasnado de un montón de cosas. Es increíble que hoy día nosotros estemos predicando de un Dios que ama, pero en las redes sociales hemos hecho pedazos a... Hemos despertado el odio. Sí, es lastimosamente un tema así. Hacia nuestra comunidad cristiana. Y a los que piensan diferente. No es solamente con homosexualidad. No. Pero está bien, si no estamos en acuerdo, no podemos estar siempre en acuerdo, ¿cierto? A ti tampoco te veo. Sí, gracias. Pero por eso no te odio. Sí. Ahora. No, mentira. Por eso no te odio, pero no necesitamos ser enemigos por estar en desacuerdo, ¿cierto? Y yo creo que eso es el llamado que queremos hacer. La iglesia necesita ir a donde están la gente que necesita amor y nosotros tenemos que ser agentes de amor, revolucionarios de amor, no terroristas, como vos dijiste, ¿cierto? Fuerte. Creo que tenemos que cerrar esto. Creo que el reto es gigante. Pasar del discurso a la práctica. Mirar, siempre hemos comentado que nuestra mayor revelación es Jesucristo. Y cómo actúa Él, y cómo hace Él, y qué es lo que Él haría. Entonces creo que ese es nuestro espejo para poder reflejar el amor de Dios. Cuando yo dije eso, alguien en Facebook me dijo, sí, pero él agarró un látigo y sacó a toda la gente del templo. Sí, le dijo zorra a Herodes, pero no hizo una revolución en contra del sistema político romano, que los judíos esperaban. Pero está fuera, sacado de contexto. Correcto, es decir, correcto. Lo que quiero decir es que
debemos nosotros aprender entonces a aterrizar esa utopía del amor, aunque no creo que sea una utopía, pero aterrizarla para que podamos mostrar el amor de Dios a los que nos rodean. En 1 Juan dice que si yo digo que tengo amor, tengo el amor de Dios, y veo a un hermano tener necesidad y no soy capaz de mostrar amor a él, entonces el amor de Dios no está en mí, es puro bla bla bla, pura mentira. Yo creo que tenemos que llegar a ese punto donde realmente, si yo digo que amo a Dios, mostrar ese tipo de amor con la gente. Y ahí podemos cantar juntos. Dios te ama y yo te amo. Yo pensé, Vaya. yo pensé eso. Así, David, la última pregunta. Si alguien necesita ayuda y que está en la ciudad de Quito, Que llame a los magníficos. si necesita ayuda y quiere hablar contigo de una forma ya profesional, etcétera, ¿cómo te puede encontrar? Puede encontrarme en las redes, no. Pueden encontrarme En la marcha. 240-7893. 240-7893. En Quito. ¿No estás en las redes? Sí estoy en las redes. Pero que no te busquen en redes. Sí estoy en las redes. Ok. Y ya saben, si tienen comentarios, sugerencias o alguna cosa que quieran compartir con nosotros, no se olviden de escribirnos a redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o al correo electrónico que es traumadegimnesa@gmail.com. Ya me acordé. Okay. Y en los comentarios va a estar la información de David para que ustedes se puedan comunicar. Es excelente lo que él puede hacer. Es un profesional. Él sí sabe. A nosotros nos acaba de desasnar. Él ya sabe de qué pata cojeamos. Por eso no lo vamos a volver. Pero gracias, David. Te agradezco un montonazo. Eres un capo. ¿Vamos a almorzar? Y ahora sí vamos a comer. Ah, ya. Gracias, amigos. Cúrense. Que Dios les bendiga.